Estuvimos con la abogada Agostina Lacase, que es responsable de la Sala de Derecho Laboral del Colegio. Hablamos sobre el avance de Ley de Bases y los cambios que se vienen en materia laboral. Bueno, gracias Ezequiel por la invitación. Es bueno aclarar, porque la verdad que desde el Decreto de Necesidad de Urgencia 7023, pasando por todos los proyectos, los distintos proyectos que hemos ido estudiando, hasta finalmente el proyecto de ley con media sanción del Senado la semana pasada, parece que hubiera transcurrido un siglo, y en realidad transcurrieron solamente 4 meses, ¿no? Creo que el proyecto sancionado por diputados ha sido en base a consensos. Hay ciertos puntos que se pudieron establecer consensos entre los distintos sectores, donde se retiraron modificaciones que resultaban verdaderamente regresivas y contrarias al derecho laboral. Hay otros puntos que siguen siendo discutibles, y hay otros que son inadmisibles y que seguimos hablando de regresión de los derechos del trabajador, ¿no? Pero sí ha habido un avance, y sí hay que tener en cuenta que si bien el DNU en un primer momento, el cual se encuentra suspendido por un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones que ampara a todos los trabajadores, suspendido por un defecto directamente de origen, en donde se declara la inconstitucionalidad y no es aplicable, cambia la situación respecto de estos proyectos que se están tratando actualmente en el Congreso, y que, bueno, de contar con la aprobación estaremos frente a una ley vigente. Yo diría uno de los aspectos más tratados es la derogación de las indemnizaciones por falta de registración, ¿no? Es uno de los aspectos más cuestionados, que es la derogación de la ley 24, de algunos artículos de la ley 24013, la ley 25323 y de las indemnizaciones establecidas en los artículos 80 y 132 bis. En esto se ha hablado mucho, se los refiere a estas indemnizaciones como multas, como sanciones para aquel empleador incumplidor, y en realidad lo que verdaderamente son indemnizaciones, ¿no? Que tienen una triple finalidad. En primer lugar, una finalidad sancionatoria, ¿no? Justamente de aquel empleador incumplidor que no registra la relación laboral respecto de aquel que lo hace. Y justamente la segunda finalidad es preventiva, es prevenir la falta de registración y evitar una competencia verdaderamente desleal, inclusive entre el mismo sector empresarial. No es lo mismo aquel que tiene la relación laboral registrada respecto de aquel que no la tiene. Y la tercera finalidad, que es quizás la que sí tuvo efectos y verdaderamente se cumplió, es la finalidad reparadora del daño causado, ¿no? Estas leyes tenían como objetivo llevar a la registración de la relación laboral, que es en definitiva el único empleo válido que nosotros como sociedad tenemos que tener, digamos, en cuenta, ¿no? Aquel empleo que no está registrado no es un empleo válido. Entonces, teniendo presente eso, y justamente a los fines de combatir la evasión fiscal, se sancionan estas leyes. Estas leyes fallan en el control del empleo no registrado. Quizás en justamente la aplicación de estas indemnizaciones a favor del trabajador es la parte de la ley que sí funciona, ¿no? Pero en esto cabe tenerse presente, porque ¿qué pasa? ¿Se queda el trabajador sin protección? No. Lo que estas indemnizaciones que son derogadas establecen es unas indemnizaciones tarifadas, acotadas en su monto y presuntas. Se presume la existencia de un daño causado al trabajador. Al ser derogadas, el ordenamiento jurídico le va a dar respuesta a ese trabajador que evidentemente se le cause un daño con la falta de registración o la registración deficiente. El cambio que tiene es que ese trabajador va a tener que probar el daño que se le causa, y la cuantía va a ser va a ser mayor respecto de que ya no hay una presunción que se establece en un 50% de las indemnizaciones, ya no hay una presunción que se establece en una determinada cantidad de sueldo, sino que se aplican las normas del derecho civil, en donde hay que probar el daño causado, ¿no? ¿Qué quiero dejar claro con esto? Se derogan las indemnizaciones, pero en la Argentina toda persona a la que se le cause un daño tiene derecho a ser reparada. Hay modificaciones, hay otras cuestiones que fueron retiradas, que eran como
la base de cálculo de las indemnizaciones, hay artículos que quedan como se encuentran actualmente y otros que se cambian, por ejemplo, el periodo de prueba, en donde hay una extensión del periodo de prueba a 6 meses y teniendo en cuenta, digamos, la cantidad de trabajadores que tiene esa empresa, puede inclusive por convención colectiva, deja, digamos, el margen de la convención colectiva a que sea extendido hasta 1 año. El derecho laboral está, digamos, nace para proteger a los trabajadores. El derecho laboral responde a un principio protectorio, ¿no? A una balanza que está desigual. Su función, su finalidad es proteger a quien está en situación de vulnerabilidad. El trabajador es un sujeto vulnerable por excelencia. De ahí que hay que tener en cuenta que las reformas, digamos, lo que se plantean, los derechos son derechos adquiridos y no pueden ser regresivos, ¿no? Eso es justamente esta discusión que se está dando en este momento, ¿no? Visto desde el punto de vista de las pymes, bueno, hay una reforma en cuanto al periodo de prueba, ¿no? Que se extiende, dicho plazo puede llegar a extenderse por convenio colectivo. En referencia a, digamos, a un sector específico, no, la reforma es clara y es aplicable para todos por igual.